Nos ponemos de pie, entonamos el canto número 5. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Aclamemos al Señor todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos la misa correspondiente al domingo 14º durante el tiempo del año. En esta Santa Misa pedimos al Señor por las siguientes intenciones: por el eterno descanso de todas las almas de las víctimas del COVID, por el alma de José María Sacone y Gerardo Tomás García, por el alma de Sonia Chavaro, Norma Escarini y por las benditas almas del purgatorio. Pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos de COVID, por aquellos que están sufriendo en el cuerpo y en el alma. Pedimos por la salud de Nicolás y Hernán, Eva, Mirta y Carlos, Fátima y Javier, Aurora, Juan Carlos, Norma, Lucía, Javier, Eduardo, Raúl Butazzoni, Alberto Campi, Teresa Brun, Carlos Ojeda, Elsa, Gracia y por el Padre Herrera Gallo. Pedimos también al Señor por el fin de la pandemia en todo el mundo, por la solución de los problemas que aquejan a nuestra patria, una intención particular a San Miguel Arcángel y a los coros angélicos por nuestra parroquia, una intención particular a San Pío de Pietrelcina, una intención particular a San José María, una intención particular a María Auxiliadora, a Nuestra Señora de Luján y a San José, una intención particular a Santa Lucía, a San José María y a San Martín de Porres. En este año de San José le pedimos al glorioso patriarca por todas nuestras intenciones y ofrecemos también la misa de acción de gracias por el cumpleaños de Jackie. Pongámonos pues en la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores y pidámosle perdón por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno aquellos a quienes liberaste de la esclavitud del pecado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanto mis ojos hacia ti. Dame, Señor, tu perdón. Levanto mis ojos hacia ti. Dame, Señor, tu perdón. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia ti, dame, Señor, tu perdón. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, dame, Señor, tu perdón. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Levanto mis ojos hacia ti, dame, Señor, tu perdón. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, hoy San Marcos nos relata la visita de Jesús al pueblo donde se había criado, Nazaret. Fue allí donde permaneció la mayor cantidad de años, donde pasó su tiempo trabajando y aprendiendo, y de allí se fue recién cuando comenzó su vida pública. Ahora, luego de haber estado en diversos lugares proclamando la buena nueva, Jesús regresa a Nazaret. Este hecho ocurre el día sábado, el día dedicado al Señor, por lo cual Jesús se dirige junto con sus discípulos a la sinagoga, como corresponde a un fiel israelita. Quienes estaban en la sinagoga sabían bien quién era Jesús, lo conocían desde niño, y para ellos era un nazareno más. Ellos conocían a su familia y lo habían visto jugar y crecer entre ellos. Es por eso que cuando Jesús aparece allí como un maestro, lee las Escrituras Sagradas y se pone a enseñarles, y todos quedan asombrados. No solo les produjo sorpresa la sabiduría y el carisma de Jesús, sino que les cuesta aceptar que esa persona que ellos bien conocen y con quien han convivido muchos años de su vida, sea ahora capaz de anunciar la palabra de Dios y con tanta autoridad. Además, menos aún podían llegar a aceptar que Jesús pudiera llevar a cabo los milagros y señales que se le atribuían. Para ellos no era posible que el hijo del carpintero y de María, una humilde familia del pueblo, fuera el Hijo de Dios, nada menos que el Mesías que estaba anunciado por los profetas y que venía siendo esperado por el pueblo hacía siglos. Ante la presencia de la inmensidad y de lo divino encarnado en Jesús y hecho visible a través de sus enseñanzas y de sus milagros, sus coterráneos se niegan a responder mediante la fe y recurren a lo más inmediato y racional. De ahí la pregunta insidiosa y desconfiada: ¿pero cómo? ¿Este no es el hijo del carpintero? Como diríamos nosotros, ¿este de qué será? Hijo de Dios, si es el hijo del carpintero, y su madre y parientes viven entre nosotros.
A los de afuera los puede llegar a engañar, pero a nosotros, que sabemos quién es, no. La admiración y la fascinación que les produjo de entrada la elocuencia de Jesús al explicar las Escrituras con tanta autoridad, pareciera que no fueron tan grandes como la incredulidad de esta gente. Entonces comenzaron a murmurar entre ellos y a criticarlo, a pesar de que lo estaban viendo y oyendo personalmente, no lo podían aceptar. Había en ellos una mezcla de incredulidad, de falta de confianza, de asombro, pero también seguramente al mismo tiempo algo de envidia y de soberbia. Jesús era para ellos motivo de escándalo. No lo aceptaban, pues no podían aceptar que un humilde artesano fuera el Mesías esperado por siglos. Sonaba para ellos a algo totalmente ridículo y hasta, podría decirse, blasfemo. Para su forma de pensar, era algo inaceptable, como lo fue para los escribas y los fariseos. En el caso de los nazarenos, porque lo conocían de niño, a él y a su familia. Y para las autoridades judías, además de la soberbia y la envidia, porque Jesús les echaba en cara sus errores, y encima el pueblo lo escuchaba y lo seguía. El problema era que ellos tenían otra idea de lo que debía ser el Mesías. Ellos esperaban un Mesías majestuoso, proveniente de la familia del rey David, por lo cual ellos pensaban que el Mesías debía ser una persona rica, apoderada, acaudalada, nacida en un palacio, de familia poderosa y adinerada, y Jesús había nacido de una familia sencilla, humilde, y encima en un pesebre entre los animales. Y es que así obra Dios. Ya lo dice San Pablo en su carta a los cristianos de Filipo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Claro, para los judíos, especialmente para los judíos de Nazaret, estas palabras de San Pablo no tendrían sentido alguno, a pesar de que ya había sido anunciado por los profetas desde hacía siglos que esto iba a ser así. Y tal fue la incredulidad de esta gente que, como dice San Marcos, Jesús solo pudo hacer allí unos pocos milagros. ¿Por qué? Porque Jesús no es que necesite de nosotros para hacer milagros, pero como decíamos el domingo pasado, la fe de los hombres es la que abre las puertas a Dios para que Dios obre milagros. Y esta gente no tenía fe, no creía en Cristo. Jesús no puede ayudarlos, pues ellos no estaban dispuestos a creer y a dejarse ayudar. Como dice el refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. A pesar del valor apologético que tienen los milagros, si no hay buenas disposiciones, hasta los mayores prodigios pueden ser desestimados o mal interpretados. Algo que hoy está muy de moda en el mundo en que nos toca vivir. Por supuesto que el milagro no es la razón que nos debe hacer creer, porque si fuera así, entonces nuestra fe sería débil y floja.
La fe verdadera no requiere de señales, no requiere ni de pruebas ni de milagros, porque si no, caemos en el error inicial del apóstol Santo Tomás, cuando dijo: si no lo veo, no lo creeré. Cuidado, porque este error está muy difundido entre muchos hermanos nuestros, esos que, sin mala intención, por supuesto, no pretende juzgar, andan buscando constantemente señales o milagros y, si no, los inventan o los imaginan, pues necesitan de ellos para sostener su débil fe. Son aquellos que, insisto, sin mala intención, por supuesto, ven señales donde no las hay o andan buscando constantemente un hacedor de milagros o el último mensaje venido del cielo. Con esto no quiero decir que a lo largo de los siglos no hayan existido personas santas que han obrado numerosos milagros o que hayan recibido revelaciones del cielo, pero nuestra fe no puede depender de eso. La fe consiste en creer sin ver, y hasta muchas veces consiste en creer a pesar de lo que uno ve. El milagro es solo una ayuda para la razón humana, para que podamos creer, para que pueda darse con facilidad la fe, pero no es absolutamente necesario ni es lo que Dios quiere de nosotros. Dios obra milagros cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él cree que es conveniente. Por lo cual nuestra fe no puede depender de los milagros o de las revelaciones privadas. La Iglesia, como madre y maestra, por eso nos enseña que, si bien puede ser cierto que Dios se revele privadamente a alguien, no estamos obligados a creer en esas revelaciones, por más ciertas que puedan ser. Hay, lamentablemente, quienes necesitan ver milagros o signos sobrenaturales para poder creer. Eso no es tener fe. Como asimismo están aquellos que, aunque ven signos, no creen porque no están dispuestos de antemano a hacerlo. Por prejuicios, por ideologías, por conveniencia, por más que vean, no creen. Como diría el maestro, son aquellos que no creerán aunque resucite uno de entre los muertos. Muchos judíos no aceptaron al Mesías a pesar de tenerlo entre ellos y de haber oído sus palabras y haber visto muchos de sus milagros. Por eso, queridos hermanos, en esta sociedad de la cual formamos parte, son muchos, sobre todo los más jóvenes, los que se encuentran cegados y cerrados a todo lo que sea divino y sagrado, en mayor parte por su soberbia, por su apego a las cosas y placeres terrenos, por su desmedido deseo de confort y de bienestar, por su hedonismo y sensualidad, por su deseo descontrolado de independencia y su rechazo a toda autoridad. De ahí que, sin lugar a error, podemos decir que el mundo moderno vive una gran crisis de fe. No hay fe y la poca que puede llegar a haber no es del todo sólida. Esto es sumamente grave, ya que la fe es la base y fundamento de todas las demás virtudes. Sin fe es imposible agradar a Dios y llegar a formar parte del número de sus hijos. La fe es el comienzo de nuestra justificación, porque es la que establece el primer contacto entre Dios y nosotros. Lo primero y principal es creer en Dios. Pero, al mismo tiempo, la fe
es el fundamento y la raíz de nuestra justificación, porque todas las demás virtudes tienen a la fe como base o cimiento y viven de ella. De ahí que es imposible amar a Dios o esperar en Dios si no creemos en Dios. De ello podemos deducir que, si bien la fe es un don que recibimos de las manos de Dios el día de nuestro bautismo, es nuestro deber preocuparnos para que esa fe crezca y se desarrolle en nuestras almas hasta alcanzar su máxima intensidad. Debemos preocuparnos por nutrirla para que no se pierda o corrompa, sino por el contrario, para que crezca, madure y se fortalezca de día en día. Y para ello, en primer lugar, debemos acercarnos a Dios, bien predispuestos de corazón, con el deseo fervoroso de encontrarnos con Él y pedírselo constantemente, como lo hicieron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Al mismo tiempo debemos rechazar con firmeza todo aquello que pueda representar un peligro para nuestra fe, empezando con las tentaciones o sugestiones demoníacas contra la fe. Los grandes maestros de espiritualidad siempre dicen que hay dos tipos de tentaciones que debemos rechazar de lleno, de plano, y nunca entrar en batalla contra el demonio en estos casos, que son las tentaciones contra la fe y las tentaciones contra la lujuria. En estos dos casos podemos llegar a perder un enfrentamiento directo cara a cara con el demonio. Por eso los santos recomiendan, como dice el dicho, soldado que huye sirve para otra batalla. No enfrentarlo cara a cara, no querer demostrarle que tenemos, digamos, una gran virtud y que podemos resistir cualquier tentación, sino que por el contrario, en esos casos salir corriendo y no presentar batalla, huir para salvar el pellejo, ¿sí? Por eso tenemos que evitar toda tentación demoníaca contra la fe. También debemos evitar las lecturas peligrosas que a lo mejor a simple vista parecieran sanas o que no tuvieran nada malo, pero que pueden encubrir alguna ideología o alguna forma de pensar que sea realmente perversa. Debemos también tener cuidado con la soberbia intelectual, no creernos inteligentes en demasía ni superior a los demás. Debemos evitar el querer siempre encontrarle a todas las cosas una explicación racional, porque a Dios no se lo comprende, a Dios se lo acepta, porque lo que Dios dice es verdad y porque Dios es la suma verdad y la suma inteligencia. Y Dios obra cuando Él quiere, como Él quiere, sin pedirnos a nosotros autorización, y hace lo que Él quiere, aunque muchas veces nosotros podamos no entenderlo. También evitar las malas compañías y sobre todo los vicios y pecados de la carne que ciegan el corazón y embotan los sentidos. Y por último, procuremos siempre ver las cosas como las enseña Dios a través de su Iglesia, sin importar lo que el mundo nos diga. Como enseña San Ignacio de Loyola, un cristiano debe sentir con la Iglesia, es decir, tener los mismos sentimientos que tiene la Iglesia, creer en lo que cree la Iglesia y profesar lo que la Iglesia profesa. La fe sólida nos hace dar cuenta que las cosas son tal como las ve Dios y no como nos empeñamos en verlas los hombres con nuestro criterio mundano y antojadizo. Resumiendo, queridos hermanos, debemos preocuparnos cada día por nuestra vida espiritual, por crecer en intimidad con el Señor, viviendo conforme a sus enseñanzas y evitando ponernos en ocasión de pecado. Y todo el resto depositémoslo con confianza en las manos de la Virgen Santísima,
que ella se encargará de ayudarnos a llegar a buen puerto. Ave María Purísima, sin pecado concebida. nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Presentemos al Señor los dones del pan y vino, entonando el canto número 10. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada tomará, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con los santos proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo,
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por aquellos que hemos mencionado al comenzar la misa y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodia per vitam aeterna. Amén. Salus Christi, custodia per vitam aeterna. Amén. Como hermanos en Cristo, desde aquí, desde el altar de la parroquia, con todos los que estamos aquí y en casa, nos unimos en comunión espiritual como hijos de un mismo Padre.
Vamos a acercarnos a comulgar, entonando el canto 27. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque es fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, oremos. Señor, colmados de tan grandes bienes, concédenos alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre le rezamos a San Miguel en defensa de la vida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muy bien, bueno, estamos ya en el mes de julio, como
como decíamos los otros días, mes de la preciosísima sangre de Cristo, ¿sí? Hemos celebrado ya la fiesta de la preciosísima sangre el día jueves. Esta semana tenemos que estar atentos porque, además, cuando tenemos el martes, es la memoria de Santa María Goretti, esta santa italiana, jovencita, pequeña, adolescente, que fue capaz de dar su vida antes de perder su pureza, ¿sí? Es un ejemplo y un modelo para todos los jóvenes, sobre todo para las chicas jóvenes hoy en día, ¿sí? Que con tanta facilidad y tanto desprecio pierden su pureza en la primera de cambio, ¿sí? Entonces, tener ese ejemplo, ese modelo de Santa María Goretti, tanto para las chicas, pero también para los varones, ¿sí? El miércoles, que es 7, comienza la novena a la Virgen del Carmen, ¿sí? Comienza la novena en preparación a Nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta es el 16 de julio, ¿sí? Entonces, ese día se puede recibir la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen, 16. Voy a celebrar misa, si Dios quiere, de unidad no pasa nada, voy a celebrar misa el día de la Virgen del Carmen para imponer escapularios a aquellos que lo deseen, ¿sí? Así que, pero aquellos que deseen recibir el escapulario, justamente, ¿sí? Recen la novena. Empiezan el miércoles 7 a rezar la novena, preparando su corazón para recibir el escapulario, porque recibir el escapulario no es un fetiche, una cosa que se pone, es una cosa muy seria, y hay que prepararse y ponerse a la altura de lo que se está recibiendo, ¿sí? Así que el 7 comenzamos la novena a la Virgen del Carmen. Lamentablemente este año, al igual que el año pasado, el 9 de julio va a pasar con poca atención, ¿sí? Sin pena ni gloria, como se dice. Es el Día de la Independencia Nacional, pero también es la fiesta de la Virgen de Itatí. Pero bueno, dadas las circunstancias, sí, rezaremos en privado, cada uno en casa, a la Virgen de Itatí, pidiéndole por nuestro país, sí, y sobre todo en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir. Y el fin de semana que viene tenemos misa como de costumbre, ¿sí? Seguimos manteniendo por ahora la misa de las 10 de la mañana y las 6 de la tarde los días domingos, inscribiéndose. Os vuelvo a decir lo que dije la semana pasada: aquellos que quieren participar de la misa, sobre todo de la misa de las 10 de la mañana, tienen que anotarse a más tardar a la tarde de hoy, domingo, o mañana, primera hora de la mañana, porque se llena enseguida, porque todo el mundo quiere venir de mañana, porque a la noche oscurece temprano y la gente tiene miedo. Sí, es cierto, tiene miedo, pero tampoco puedo celebrar misa a las 3 de la tarde, o sea, a las 6 es el horario más temprano que podemos poner. Así que bueno, recemos para que pase pronto, ¿sí?, el invierno y podamos tener los días más largos, ¿sí?, y oscurezca más tarde. Hoy comenzamos, ayer, sábado, comenzamos con la presencialidad de la catequesis. Hemos tenido los chicos acá en la parroquia y en la capilla, para que el sábado que viene puedan evaluarse, a ver qué han aprendido en este año de catecismo virtual, y si todo va bien, entraríamos en vacaciones de invierno hasta agosto, para que las semanas de más frío los chicos no tengan que venir a la parroquia, y cuando volvamos ya en agosto, después ya empezaremos con las clases presenciales y con la misa también para los chicos, ¿sí?, que todavía está suspendida la misa de los chicos, la que mantenemos por ahora en reserva, ¿sí? Recién para agosto entonces volveremos con la misa para chicos, y si Dios lo permite también volveremos a habilitar la capilla del Sagrado Corazón para poder celebrar misa los domingos allá también, ¿sí? Bueno, pongamos todo esto en las manos de Dios para que lo podamos hacer. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. que descienda sobre ustedes y sus familias la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos cantándole a nuestra Madre, la Virgen, el canto 38. Canta María, la Reina del cielo, del hombre consuelo, de Dios alegría. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María. Ave María Purísima,
sin pecado concebida,